un accidente en Viña del Mar, en Chile. Qué golpe tan duro. Una noticia internacional. Claro, eso salió por todos los medios. 2 colombianas muertas en Chile, en Viña del Mar. Duras noticias, duras pruebas. A mí se me derrumbó la vida en pedacitos. Y si yo hoy pudiera desnudar mi alma, ustedes podrían mirar las cicatrices que tengo. Yo perdí todo hablando en mi familia en 8 años. Esa fue una etapa de lo que yo pasé en mi vida para comenzar a conocer el plan de Dios. Y cada día mi anhelo es serle fiel al Señor, serle recto al Señor. Comienzo a caminar con Dios, pero eso no es todo. Ya te voy a contar otra parte. Esta es la segunda parte donde Dios sigue orando. Así es, y dentro a conocer al Señor, con todas las fuerzas, queriéndole servir al Señor, queriendo enmendar un poquito el daño que había hecho a mi familia, entrando a la iglesia, tratando de serle fiel a la iglesia, fiel al Señor, fiel a mi familia. Y comienzo a encaminar mis pasos y siento la ayuda del Señor. Y mi vida cambió por total. Y yo dije, la felicidad verdadera está en Cristo. Pero estando en la iglesia, ya afianzado en la iglesia, ya cada día echando más raíces en la iglesia, ya siendo un servidor del Señor, piensa otra vez la desgracia. Y lo podemos llamar así, porque de esa familia bonita que te conté al principio, mi hermana, mi hermano, mis 2 papás, una sobrina, comienza la desgracia en la familia. Yo estando en la iglesia, yo estando en el Señor, un accidente en Viña del Mar, en Chile, una explosión en una cabina de un hotel, el 30 de julio, a mi hermana. Y el 7 de agosto del mismo año, eso quiero decir, una semana después, mata a mi sobrina. Qué golpe tan duro. Una noticia internacional. Claro, eso salió por todos los medios, eso fue noticia internacional, eso dio la vuelta al mundo. 2 colombianas muertas en Chile, en Viña del Mar. Murió en Chile una colombiana que resultó quemada junto con su esposo y su hija luego de la explosión del lugar en el que se alojaban. Francia Ramírez, de 40 años de edad, una de las compatriotas que resultó quemada por una explosión en un hostal de Valparaíso, Chile, murió en las últimas horas por la gravedad de sus quemaduras. Debido a las complicaciones a base del accidente, nosotros como familiares viviendo esta terrible tragedia que hoy invade la familia de Ramírez. Esa parte nos tocó a nosotros, a la familia de nosotros. Pero comenzamos a caminar y a seguir creyéndole al Señor. Qué noticia tan dura para la familia. Tremenda prueba. Y yo seguí caminando con el Señor. Tragaba dolor, digámoslo así, pero no obstante con eso pasamos ese dolor o tratamos de pasar ese dolor con mi familia. Exactamente 2 años después fallece mi papá, hombre que había sido conocedor del Evangelio, criado por mi abuela en el Evangelio. Se apartó y dedicó su vida al licor, lo que es una cirrosis hepática, un cáncer en el hígado, y en el 2017 parte mi papá, sin el Señor. En el 2015 fallece mi hermana y la sobrina. En el 2017 fallece mi papá. Y yo caminando con el Señor. Duras noticias, duras pruebas. Todo eso se me vino y aparte de eso, me aferré a mi mamá. Y comenzamos a serle fiel al Señor. Porque yo tengo un pensamiento y es, Dios pone pruebas hasta donde usted crea que usted lo soporte. Dios no es de los que tienta a nadie, sino que a veces debemos de ser probados. Debemos de ser probados como el oro, dice, ¿no? En el fuego. Y hay personas que tal vez no aguantan esta clase de pruebas y vuelven atrás. ¿Qué pasó contigo?
Ahora, Ancho, yo te digo la verdad, 1000 de pensamientos llegaron a mi mente. Muchos de sentarme y otra vez disfrutar de una botella y olvidar las penas, como todo mundo piensa que se olvidan las penas. Desahogarse en el licor. Pensamientos que le llegan a uno. Pero me incliné en serle fiel al Señor. Señor, ayúdenme a soportar eso. 2 años precisos fallece mi abuelo, el papá de mi mamá. Un anciano que cuando faltó mi papá nos enseñó valores. Nos brindó el cariño que nos hizo falta cuando faltó papá. Y nos aferramos a mi abuelo de tal manera en que se hizo parte de nosotros. Pero 2 años después, ¡prum!, fallece el abuelo. De la nada, estaba sano, un momentico a otro. Se enfermó el lunes, lo enterramos el miércoles. Otro dolor para la familia. Y Diego Ramírez sirviéndole al Señor. Pero pensamientos, Abraham Ancho, que marcan la vida del ser humano. Me aferré más a mi mamá. Cogimos con mi hermano y nos acercamos a mi mamá. Llegó la onda del COVID y se nos enfermó mi mamá. La tuvimos entubada en la clínica, en una clínica de Cali, 17 días. Aparte de eso, después le hicieron traqueotomía, 20 días más. Tuvo como 2 meses al salir de la clínica. Enferma y no sabían qué era. Pues, ¿sabe qué era, Abraham Ancho? Cáncer en la médula ósea. El COVID revivió un cáncer que ella tenía oculto y no sabíamos. Los médicos nos decían, ustedes son los únicos que tienen que agradecerle al COVID, que a su mamá le hubiera dado COVID, o si no, el cáncer la mata más rápido del procedimiento que venía. Empezaron los 2 años, digámoslo así, más tortuosos para la vida de mi mamá y para nosotros mismos. Nos tocaba día y noche, 24 horas en la clínica. Mi hermano de día, yo de noche, mi hermano de noche, yo de día. Y yo sirviéndole al Señor. 20 de julio fallece mi mamá. Qué prueba tan difícil. En 8 años, Abraham, en 8 años perdí toda mi familia. Hoy solamente tengo un hermano y un sobrino. Mi hermano se encuentra en el exterior, mi sobrino se encuentra en el exterior. Estoy yo aquí, en la iglesia. ¿Y por qué vamos a todo esto? Muchos se preguntarán, difícil lo que vivió Diego para llegar a conocer al Señor. Y aún estando en el Señor, me llegan pruebas como esta. No es fácil perder un ser querido. Yo perdí 4, 5 con mi abuelo, en 8 años. Pero comencé a decir algo y esto me lleva a reflexionar algo, Ancho, y es, sí vale la pena serle fiel al Señor. A mí se me derrumbó la vida en pedacitos. Y si yo hoy pudiera desnudar mi alma, ustedes podrían mirar las cicatrices que tengo. Pero lo bueno y lo resaltante aquí es que Dios hace obras maravillosas. Job lo perdió todo. Al menos a mí me queda mi esposa, mi familia, tengo una iglesia, tengo mi hermano, tengo sobrinos, tengo salud. Y lo tengo a Él como Dios, que es lo más grande. Lo importante es que aunque haya pasado pruebas, Dios conmigo ha sido bueno. Dios conmigo, amén, ha sido fiel. Amén. Me ha tocado llorar. Abraham Ancho, usted bien lo ha probado conmigo. Me ha tocado sufrir mucho. Aparte de eso y de lo que he venido pasando, mi esposa padece de diabetes. 39 años, insulino dependiente, sufre de tiroides, cosa que nos ha tocado que pasar las verdes, pero también me he podido gozar.
las maduras. Yo perdí todo hablando en mi familia en 8 años. Pero hoy estoy aquí, alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Y a qué vamos con esto? A todos los que nos escuchan y a todos los que nos ven. Es que Dios no pone pruebas las cuales no podamos soportar. ¿Por qué pasan las cosas? Muchas veces no tenemos la respuesta. Pero lo que sí es claro es que Dios con cada persona tiene un propósito. Amén. El de Dios conmigo fue de esa manera. Solamente espero que un día pueda comprender el porqué de las cosas. Lo que sí es importante es aprender a confiar y a depender de lo que es Dios. Hoy gozo de una salvación que me ha regalado el Señor. Hoy gozo de una familia que me ha dado el Señor. Me quitó una mamá, me quitó un papá, pero me dio una esposa, me dio unos hijos, me dio un nieto, me dio unos suegros que al principio no quisieron de mí, ahora son como unos padres para mí. Tuviste una pérdida de una niña, María de los Ángeles, pero a raíz de eso y de que tu esposa no podía tener hijos o por su enfermedad, pero también te dio una niña. Exactamente. Cuando tuvimos la pérdida, como te conté, de María de los Ángeles, mi esposa quedó vetada por el problema de la diabetes, por el problema de la tiroides, no podía volver a quedar en embarazo. Los diagnósticos de los médicos eran estos: si usted queda en embarazo, a los 6 meses se muere usted y por ende se muere la niña. Entonces yo me cuidaba, planificaba, no le servía. Y un día, sin habérsela pedido al Señor, Dios nos regala una tremenda bendición llamada Gabriela. Amén. Mi niña. Y un día nos damos cuenta y Yuri me dice: Diego, estoy en embarazo. Abrancho, no sabíamos si alegrarnos o llorar. Sí, claro. Las noticias no eran alentadoras para ella. Una persona que parecía de diabetes, decían que María de los Ángeles se había muerto por culpa de la diabetes y Yuri queda en embarazo. Y yo ya estaba en el Señor. Y yo estoy confiado en el Señor. Y yo le dije a mi esposa: si Dios nos la regaló, Dios nos la va a permitir. Abrancho, todos los días oraba por Gabriela. Sin saber si era niño, sin saber si era niña, yo oraba por Gabriela. Y yo le decía: Señor, aquí está la vida de Gabriela. Y le colocaba las manos en el vientre de mi esposa. Y le decía: Señor, gracias por Gabriela. Gracias por mi niña. Pasaron 9 meses y yo la acompañé a mi esposa como hasta los 3 meses del control. No quise volver. Siempre que íbamos a los controles, el médico nos decía: no, es que son irresponsables, ¿cómo van a quedar en embarazo? ¿Cómo es? Nada era alentable. Yo por allá no vuelvo. Si quiere, vaya usted, yo no voy a volver. Y seguimos, ella yendo y siguió su embarazo. Llegó el momento de nacer Gabriela, 7 meses. Y el Gabriela se sentó y pareciera que el vientre de mi esposa lo compresionaba, generaba un dolor impresionante. Nos fuimos para la clínica y el 6 de agosto del 2017, que fue la fecha en que murió mi hermana, la niña nos murió el 7 y Gabriela nació el 6 del 2016, un añito preciso. Nació una muchacha que Dios me regaló, a Abrancho, que le hicieron todos los estudios. Exámenes de tiroides, exámenes de diabetes, exámenes de la sangre, todos los exámenes sabidos y por haber. 24 días en incubadora. Y te cuento, Abrancho, que todos los días, los 24 días, vive el Señor. Todos los días oraba por Gabriela. Señor, gracias por mi hija. No me dejaban tocarla, no me dejaban sino mirarla por el medio de esa incubadora. Y oraba por Gabriela. Señor, gracias. A los 11 días, la doctora me dijo: puede cargar su niño. Abrancho, y los que me escuchan, es inexplicable poder cargar un milagro del Señor. Es un milagro de Dios. Yo lo tuve en las manos y yo lloraba de saber lo que Dios
podía hacer. Yo estaba cargando un milagro de Dios. A los 11 días, a los 24 días me la dejaron traer para mi casa. No fue fácil con Gabriela porque en los 24 días a mi esposa se le secó la leche materna y me tocaba con tetero. Pero como a los 2 meses comenzaron la niña, el control y desarrollo y fui donde el médico. Y esto es para testimonio de que Dios hace lo que tiene que hacer en la vida del ser humano. Amén. Y yo fui con Gabriela en su coche, con mi muchacha alentada, un tanto así de exámenes, Abrancho. Y fuimos donde el médico, control y desarrollo. Cuando ese señor me vio, miró a mi esposo y me miró a mí. Y comenzó a revisar los exámenes. Y no decía nada, solamente nos miraba y hasta que soltó esta pregunta. Me dijo, ¿cómo se llama su niña? Y yo le dije, se llama Gabriela, porque es una mensajera del Señor. Y mira la respuesta que me dice el médico. ¿Por qué no le colocó milagros? Porque eso fue lo que hizo Dios en la vida de ustedes. Un milagro. Un milagro. Gloria a Dios. No vive más de 1 año. Hoy tiene 7 años. Y está con nosotros. Y yo sé que va a estar con nosotros hasta el día en que Dios lo permita. Amén. Muchos dicen no, pero cuando Dios dice sí, el sí de Dios se hace respetar. Con Dios es sí, sí o no, no. Amén. Y eso fue lo que pasó en mi vida. Reflexión. Hay que creerle al Señor. Total. Hay que creerle al Señor. Aunque las pruebas sean difíciles, aunque el caminar sea difícil, siempre hay que creerle al Señor. Siempre hay que confiar en el Señor. Hoy vivo mi vida en medio de más alegrías que tristezas. Y aunque llegan momentos en difíciles, crisis que pasan con mi esposa, se le bajó el azúcar, se le subió, está maluco. Bueno, tantas cosas que genera la diabetes, pero sabe una cosa, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Amén. En el mundo no lo encontré. En medio de todo lo que quise experimentar, no fui feliz. Pero hoy soy feliz porque Cristo vive conmigo. La invitación a creer en el Señor, porque al que cree, todo le es posible. Gracias a Dios. Un testimonio poderoso que te lleva a reflexionar, a pensar y a creer que sí se puede en el nombre del Señor Jesucristo. Porque al que cree todo le es posible. Muchas gracias y bendiciones a todos.